a la doctora Sandra Arroyo Salgado. Buen día y bienvenida. Bienvenida, doctora, buen día. Gracias por estar aquí en el programa. Bueno, vamos a decir que la doctora está en Tucumán porque vino invitada especialmente para asistir anoche. Ayer estuvimos charlando con Gustavo Perdnick, el autor del libro Morir por la Argentina, y bueno, se hizo la presentación en la sede de la Federación Económica con la presencia precisamente de la doctora Arroyo Salgado. ¿Qué le pareció la presentación de anoche? ¿La está tratando bien Tucumán? Sí, muy bien. La verdad es que nos recibieron con mucho afecto, muchas palabras de apoyo, de solidaridad, de contención y de acompañamiento. Ese acompañamiento que con mis hijas sentimos desde el primer día de muchos argentinos que anónimamente se han manifestado en las calles, no bien De muchísimas maneras. recibieron la noticia de Alberto Nisman y bueno, participar de estos espacios es ponerle una cara a esa cantidad de gente que nos dio tanto apoyo, tanto acompañamiento, tanta fuerza que sin duda nos llegó porque pudimos llegar a este momento pese a todo lo que pasó en estos 2 largos años, pudimos llegar enteras. ¿Cuál es el estado de la causa que está investigando precisamente la muerte de Nisman? Bueno, la causa luego de 1 año y medio del hecho se estabilizó en la Justicia Federal por decisión de la Corte Suprema. ¿Eso fue positivo para la causa, doctora? Sí, sin duda, porque, a ver, la Justicia Federal es la justicia especializada en investigaciones que tienen otra complejidad. La Justicia Federal interviene generalmente en la investigación de delitos de crimen organizado, como sin duda lo es el terrorismo, como el narcotráfico, la trata de personas, los secuestros extorsivos. Así que la Corte Suprema de Justicia resuelva que efectivamente la muerte de Alberto Nisman merecía ser investigada por la Justicia Federal fue una decisión muy importante que debió tomarse del día 1, pero bueno, luego de esta decisión la investigación cayó en manos del juez Julián Arcolini, el juez federal de Capital Julián Arcolini y el fiscal Tayano. El fiscal es quien está llevando adelante la investigación en forma muy comprometida. Hizo un estudio muy profundo de las constancias del expediente y a fines del año pasado resolvió dar curso a una medida de prueba que es decisiva porque recordemos que a más de 2 años del hecho la justicia argentina no ha podido decirnos a los argentinos si Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Nosotros la querella siempre sostuvimos esta hipótesis, reclamamos de la justicia que debió haber trabajado desde un comienzo investigando la hipótesis de máxima, pues si no, no hay razón de la existencia de una causa judicial si no estoy investigando Además, un delito. Tratándose de quién se trataba y en las circunstancias en que aparece muerto. Efectivamente. ¿La actuación de la fiscal Fein fue negativa en este caso? Sí, fue muy deficiente su intervención, pero bueno, convengamos que no fue la única magistrada. La fiscal Fein, un fiscal por sí solo, no sería el único responsable de una deficiente investigación. La verdad es que la querella ha probado desde el 5 de marzo del año 2015 con el informe pericial que presentamos. Nosotros procuramos nuestros propios peritos de parte, especialistas, médicos legistas, tanatólogos, criminalistas, un perito informático, y hemos demostrado en el expediente que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Yo tengo la tranquilidad de haberles dado a mis hijas, de haber puesto todos mis conocimientos, mi experiencia y haber acudido a los profesionales en las ciencias que necesitábamos, como son la criminalística, la medicina, los informes informáticos, de haberles dado la respuesta de qué es lo que pasó con su papá y así también lo presentamos en el expediente. Había una medida de prueba pendiente que acaba de citar usted. ¿Cuál es esa medida de prueba que
sería clave en la investigación? Bueno, es este peritaje interdisciplinario que nosotros presentamos el 5 de marzo del 2015. En diciembre el fiscal Tayano lo encomienda a la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional presentó un cronograma de trabajo de 6 meses. Va a demandarles este estudio. La verdad es que nuestros peritos lo hicieron en 1 mes y medio. Pero bueno, ahora ya ha transcurrido tanto tiempo que bueno, lo importante es que se haga y que se haga bien como corresponde, respetando los derechos de las partes. Seguro. Y dejándonos participar, controlando todos estos elementos que científicamente demuestran que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y no como se quiso simular la hipótesis del suicidio. A ver, el homicidio de Alberto Nisman estaría casi probado según todas las investigaciones. ¿Importa realmente saber quién lo mató y por qué lo mató? A ver, la verdad es que lo que demanda esta investigación es que de una vez por todas la justicia se decida a reconocer lo que fue el hecho y que es un homicidio. Y a partir de ahí, obviamente, que va a ser muy importante buscar la verdad y justicia en punto a quienes estuvieron detrás de este hecho criminal que impactó de lleno en la sociedad argentina y en la institucionalidad. En lo que usted sabe, ¿qué importancia tiene o qué papel juega Lagomarsino? A ver, está demostrado en el expediente no solo por sus propios dichos, sino por los registros y bueno, y los elementos que se encontraron en la escena del crimen, que fue quien procuró el arma del cual salió el disparo que dio muerte a Alberto Nisman. También está probado en el expediente que era quien debía asistirlo en los temas informáticos, quien daba protección a Alberto Nisman, seguridad informática, y el peritaje sobre las computadoras y el teléfono celular de Alberto Nisman ha puesto en evidencia las serias falencias que tenía toda la seguridad que él le procuraba, las alteraciones que han sufrido todos sus aparatos. Hubo maniobras de borrado seguro, no solo en la computadora, sino también en su celular. Había programas espías en estos dispositivos y además, bueno, la cantidad de alteraciones que hubieron aún después de su muerte y que nos preguntamos, bueno, ¿quién estaba detrás de todas estas maniobras? Salvo que se trate también de convencernos de que Alberto Nisman, después de muerto, borró llamados, mensajes que distintas personas que declararon en el expediente le han enviado. De todas maneras, el motivo de la muerte no queda claro, porque si el motivo de la muerte era que no investigue o detener, él ya tenía el informe realizado, que de hecho ha seguido su curso en la justicia, de manera que no se entiende, salvo que haya sido por venganza. A ver, nadie sabe cuáles eran todos aquellos otros elementos que Alberto Nisman pudo haber tenido para sustentar la denuncia que él había realizado. Lo cierto es que en torno de este hecho que expuso a la justicia argentina sus graves falencias, no hubo un investigador que en un primer momento preservara la escena del crimen. La escena del crimen no se reducía al baño donde Nisman aparece muerto, sino a todo el departamento y también a todas las torres Le Parc. Cualquiera en series que hoy son tan vistas de Netflix sabe que medidas básicas que no fueron adoptadas, como, secuestrar de inmediato las grabaciones de las cámaras de seguridad, el secuestro de las computadoras donde se registraban quiénes eran los propietarios, los residentes, las personas que habían ingresado y egresado durante todo ese fin de semana. Claro. Fue una manada de búfalos recorriendo y pisoteando todo el departamento. Se le autorizó a la mamá o se le dijo que podía lavar los platos
que era evidencia importantísima. Seguro, claro, No se secuestraron elementos básicos como un famoso paño verde en el que Diego Lagomarsino dice haberle entregado el arma del cual salió el disparo que dio muerte a Alberto Nisman. A ver, los déficits en la investigación oficial fueron groseros, gravísimos. ¿No? Para darle un ejemplo, la médico legista, la primer perito que se constituye en el lugar al momento del hallazgo, elabora un informe que suscribe en el que plantea la existencia, la presencia de pasmo cadavérico, que este fue un recurso para simular el suicidio. Dice que en la mano de Alberto Nisman, en su dedo índice derecho, había pasmo cadavérico y un estudiante básico de medicina sabe que eso es un error garrafal, porque Alberto Nisman aparece tendido sobre un charco de sangre, lo cual demuestra que hubo sobrevida, que hubo agonía, que el corazón siguió bombeando, ergo no puede haber espasmo cadavérico, que es el signo propio de la muerte inmediata. El haber trabajado de esa manera en la investigación, ¿cree que fue a propósito para borrar justamente pruebas? Mire, yo lo que creo es que acá se mezclaron muchas cosas. No podemos desconocer el contexto en el que esta muerte tuvo lugar. No se podía desconocer y era de conocimiento directo del jefe de la Policía Federal presente en el lugar ese mismo día, el comisario, el jefe Di Santo, que bueno, esto le costó el cargo. Estaba allí presente también el jefe de la División Homicidios, la fiscal Fein, el juez de instrucción subrogante, el doctor de Campos, que hasta el día de hoy sigue en funciones, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, todos ellos, o la gran mayoría, conocía el contexto de amenazas vigentes respecto no solo de Alberto Nisman, sino respecto de toda nuestra familia desde el año 2012, que estaban denunciadas y judicializadas. Tampoco podían desconocer que 4 días antes Alberto Nisman había realizado una denuncia gravísima que impactaba de lleno en la institucionalidad argentina, porque era una denuncia contra la entonces presidenta de la Nación, por el encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA con motivo del memorándum de entendimiento con Irán. Toda la Argentina fue testigo de la cantidad de ataques mediáticos que hubieron hacia la persona de Alberto Nisman. Incluso él en un programa televisivo de esa semana anticipó que era consciente de que esto podía costarle la vida y estaba a un día de presentarse en el Congreso para dar cuenta de su denuncia. Entonces, nadie podía desconocer ese contexto de amenazas, como así tampoco que ese año 2015 era un año muy importante, era un año electoral en el que se definía más que la continuidad de un proyecto de gobierno, la continuidad de todo un proyecto de poder. Entonces, el no esclarecimiento de esta muerte es un mensaje gravísimo, porque el mensaje detrás de esta muerte es lo que le puede pasar a los fiscales, a los jueces que se animen a investigar al poder de turno, que esto trasciende a un gobierno determinado. Esto es un mensaje para todos los gobiernos. El Poder Judicial debe ser un poder independiente y cumplir con su función sin condicionamientos de ninguna naturaleza. Totalmente. Y mucho menos sentir que está nuestra vida en riesgo cuando cumplimos ni más ni menos que con lo que es nuestro deber constitucional, que es investigar en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos, aun cuando fueren personas que están en las máximas estructuras del poder. No es común que una integrante de la justicia hable de esta manera justamente de la justicia, ¿no? Sí, la verdad es que para mí, a partir de este hecho, fue muy difícil cómo seguir, porque soy una persona, soy la misma persona, y es muy difícil escindir a la mamá de Yara y Cala, que a los 8 y 15 años perdieron en las condiciones en que ocurrió a su papá de forma inesperada, trágica, y todo lo que sobrevino después, toda la campaña de desprestigio a la memoria, a la imagen de su papá,
los ataques a su trabajo, los ataques cobardemente realizados, sabiendo que era una persona que no podía defenderse y que nosotros, que éramos su familia, lo defendimos como pudimos. Y la verdad es que fue muy difícil cómo seguir, porque yo también tengo una responsabilidad funcional. Exacto. Y un rol en la sociedad que de ningún modo puedo desatender. Y tampoco puedo a mis hijas generarles una expectativa de algo que, de acuerdo a mi experiencia, veo que tal vez muy difícilmente llegue con todo el tiempo que ya se perdió. Entonces yo no puedo generarles expectativas, como lamentablemente se viene haciendo sistemáticamente en nuestro país con las víctimas, porque no nos olvidemos la cantidad de víctimas que no han recibido en tiempo y forma una respuesta de la justicia en la verdad, ni justicia para los responsables, no solo detrás de los atentados terroristas de la Embajada de Israel, y después sobrevino el de la AMIA a 2 años, y Alberto Nisman sí dio una respuesta y les dio a las víctimas cuál era la verdad de los responsables detrás de ese atentado. Él emitió su dictamen y trabajó para que las alertas rojas se insertaran en Interpol respecto de los responsables del régimen de Irán, que él entendió eran los culpables de aquel atentado terrorista que él se encontraba investigando. Y denunció por encubrimiento a quienes pretendían la impunidad de estas personas mediante ese memorándum de entendimiento, y puso en todo en riesgo hasta perder su propia vida. ¿Cómo sigue todo esto? Mire, yo no tengo dudas de que la justicia va a concluir que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio, que esto fue un magnicidio por el impacto político institucional que su muerte produjo. No tengo dudas, porque no se puede tapar el sol con las manos, y la prueba científica que ya hay en el expediente es contundente. Luego habrá que trabajar, y mucho, en punto a quiénes son los responsables detrás de esta muerte. Habrá que profundizar el tráfico de llamadas que hubo todo ese fin de semana con distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal también, de los servicios de inteligencia. Y bueno, quiero seguir confiando, quiero confiar en la justicia. Mi trabajo es la justicia, y tengo que seguir contribuyendo desde el rol que en esta investigación tenemos, que es como parte damnificada, como víctimas. Quiero seguir colaborando con los colegas operadores judiciales que tienen el deber funcional de darles una respuesta, no solo a mis hijas, darles esa certeza que su mamá ya les dio, porque yo tengo esa tranquilidad de ya haberles explicado qué es lo que pasó con su papá, pero creo que es una respuesta que la justicia argentina le debe no solo a mis hijas y a la mamá de Alberto Nisman, sino a todos los argentinos, por lo que conmovió este hecho, por el mensaje que hay detrás de esta muerte, y porque la verdad es que creo que los argentinos tenemos que ayudar a fortalecer a nuestras instituciones, y parte de ese fortalecimiento es fortalecer la independencia del Poder Judicial, porque hoy puede ser un fiscal, mañana puede ser un juez, como anticipó en una oportunidad el señor Esteche, que si algún juez se animaba a procesar a algún funcionario del gobierno anterior podía aparecer muerto. Después puede ser un periodista, un político de la oposición. Así que entiendo que el esclarecimiento de esta muerte trasciende a un gobierno en sí, y es un mensaje para todos quienes se encuentren en el ejercicio del poder. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctora. Arroyo Salgado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y el interés en el tema. Gracias a usted.